Gracias por estar aquí. A nuestro primer invitado, el doctor Yoselit Torres. Doctor, ¿nacemos alérgicos? ¿Nos hacemos alérgicos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. A ver, hay una predisposición genética para la alergia. Los pacientes tienen que tener genética para ser alérgicos. Cuando uno de los padres es alérgico, el niño tiene posibilidades de 30% de ser alérgico. Si ambos son alérgicos, eso se eleva al 70-80% más o menos. Ahora, no es solo tener la genética, tiene que haber un ambiente, unas condiciones ambientales que incluyen no solamente, digamos que los estímulos alergénicos, sino que también incluyen lo que es alimentación, los contactos con contaminantes, lo que está comiendo el niño, el contacto con otros alergenos, picaduras de insectos, otro tipo de cosas que pueden interactuar y que interactúan con el genoma, es decir, con la carga genética que tenemos, para expresar, que ese es el nombre correcto, expresar la genética para alergia. Es decir, nacemos con una carga genética, pero si el ambiente no nos da el estímulo apropiado, no se desarrolla o no se expresa la alergia. A ver, y las más comunes, vamos a hablar, con usted vamos a hablar en el caso puntual de los niños. ¿Cuáles son las alergias más comunes en los niños? Sí. Y además de, bueno, ya lo explica, el ambiente, el tema genético también. Hay una manera de prevenir este tema, pero ¿qué es lo más común en los niños? La rinitis es la enfermedad alérgica más frecuente en pediatría. ¿Okay? Es la rinitis alérgica que definitivamente el 80% de los pacientes alérgicos tienen rinitis. Luego sigue el asma, que tiene un porcentaje importante y no es 20%, es más o menos un 40%. El problema es que muchos pacientes tienen mezclado rinitis con asma, es decir, tienen las dos patologías, las dos condiciones, entonces ahí se nos complica un poquito el asunto. Si bien es cierto que tenemos la predisposición genética y todo el asunto, hay maneras, como tú bien dices, de prevenir que estas enfermedades aparezcan. Lo primero y lo más importante es la lactancia materna. Niño que recibe lactancia materna exclusiva, por lo menos por los primeros 6 meses, reduce de manera considerable el riesgo de presentar alguna de estas enfermedades alérgicas. Entonces, lo primero es la lactancia. Segundo, hay que exponerlo a ciertos alergenos alimentarios. Se ha demostrado que al exponer tempranamente los niños a antígenos alimentarios, hay menores probabilidades de que desarrolle alergia a estos alimentos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el maní es uno de los más estudiados, evidentemente es un problema muy grande en Europa y en América del Norte, no tanto para nosotros, pero se ha estudiado muchísimo el maní. Pacientes que antes le decíamos al niño, a las mamás, y recuerdo cuando hice pediatría hace poquitos días. Hace poquitos días. Sí, exacto. Que decíamos, no, bueno, hasta el año de edad no le podemos dar maní. Y el pescado por allá lejísimo a los 15 meses. Hoy en día más bien estamos cortando esto y decimos, no, mira, vamos a empezar a darle maní más o menos a los 7, 8 meses. Obviamente poquitas cantidades, pero ¿para qué? Para que el niño vaya desarrollando anticuerpos, antígenos, se sensibilice a estos elementos alimentarios y entonces pueda desarrollar una tolerancia y no desarrolle la alergia. Antes decíamos, no, el huevo por allá al año. No, hoy en día decimos, no, a los 9 meses, 10 meses, hay tendencia. Incluso la tendencia hoy en día es darle que coma lo que quiera, como quiera, porque eso desarrolla tolerancia en el paciente y entonces podemos evitar la aparición de alergias de manera temprana. A mí me prohibieron, a la bebé, al doctor, mi pediatra dijo que el huevo después del año, el pescado después del año, los cítricos después del año. Pero tengo amigas que tienen bebés muy cercanos a mi bebé y dicen que a los 6, 7, 8 meses empezaron a comer huevos. Pues claro, uno va como que sigue mucho a su médico, ¿no? Sí, claro. La tendencia actual es esta, sin embargo, bueno, también dependerá de las condiciones de cada paciente. Si hay un paciente que es extremadamente alérgico porque sus padres son alérgicos, uno que, bueno, va con miedito y bueno, vamos previniendo. Pero la tendencia actual, hoy en día, y lo que han dicho los últimos estudios, es que tenemos que presentar tempranamente los estímulos alergénicos al paciente para que
desarrolle tolerancia. Qué bueno esto que nos está indicando, doctor. Entonces, el tema de la lactancia materna exclusiva va a reducir en una probabilidad muy considerable Sí, el tema del desarrollo. más o menos el 60-70% hablan los estudios. ¿Qué pasa cuando el niño, por ejemplo, bueno, no qué pasa, cómo hacer cuando el niño, por ejemplo, tiene la alimentación mixta o cuando el niño definitivamente tuvo únicamente la alimentación a través de la leche materna, la leche de fórmula? Bueno, en esos casos lo primero que tenemos que hacer es ver si el niño de verdad necesita recibir fórmula invariablemente. Una tendencia es utilizar fórmulas hipoalergénicas en el caso de que haya antecedentes de alergia en la familia. O sea, si hay predisposición genética, si hay, eso lo llamamos atopia, es decir, que haya una predisposición para ser alérgico. Si el paciente es atópico, entonces preferiblemente utilizar fórmulas hipoalergénicas para evitar que esto se pueda desarrollar. Eso es una tendencia. Hay algunos pediatras, algunos que están de acuerdo, otros que quizás no están de acuerdo con eso, pero la tendencia hoy en día es utilizar esas fórmulas hipoalergénicas y es lo que yo hago en el caso de mis pacientes que tienen una alta predisposición y que no reciben o no pueden recibir lactancia materna. La otra cuestión que podemos utilizar es eso, es comenzar tempranamente la estimulación con alergenos, lo que dijimos anteriormente, para evitar esas sensibilizaciones. Y por supuesto, mantener el niño pues lo más sano posible, evitar que tenga contacto con otras personas que estén enfermas, etcétera, para evitar que haga infecciones, porque el problema también es que los niños alérgicos tienen tendencia a hacer infecciones mucho más frecuentes que los niños que no son alérgicos, que no son atópicos. Ahora, el tema del contacto de los niños con animales a temprana edad, con peluches, con alfombra, ¿esto le puede desarrollar a los niños alguna alergia o es falso, doctor? Hay una controversia muy grande. Antes hablábamos de una cosa que se llamaba la teoría de la higiene, en la que decíamos que los niños que no estaban expuestos a este tipo de elementos, que estaban demasiado limpios, no iban a desarrollar, o sí iban a desarrollar más alergias porque no iban a contaminarse. Hoy en día esa teoría está muy refutada, pero lo que sabemos es que lo ideal es que el paciente se exponga a la mayor cantidad de antígenos posible, sin exagerar. Es decir, ¿le podemos dar un peluche? Sí, pero no le vamos a rellenar el cuarto de peluches, a ponerle 20 peluches, sino que vamos, uno o dos peluches y vamos bien. Vamos a darle a la cantidad de alergeno, vamos a ponerlo en la alfombra, sí, pero sin exagerar, no es que lo vamos a dejar 10 horas en la alfombra, todo el tiempo en la alfombra, y eso tiene que estar obviamente limpio, o sea, las condiciones básicas, normales que tenemos en casa, la alfombra tiene que estar bien limpiecita, etcétera, etcétera. Los animales, esa es otra tendencia llamativa, hoy en día más bien se considera que deben exponerse los niños a los animales de manera temprana, porque eso va a evitar justamente que se sensibilicen, o va a hacer que se sensibilicen y que hagan tolerancia, entonces, sin exagerar, y también dependiendo del tipo, sí, obviamente, si el animal es de, por lo menos los perros que son de pelos largos, en eso tenemos que tener un poquito más de cuidado. Sin embargo, también insisto, hay que ver los antecedentes. Yo creo que el médico o alergólogo o el pediatra es el más recomendado para decidir con cada paciente, porque podemos dar recetas, que es lo que hacemos aquí, de hacer sugerencias, pero cada paciente tiene que individualizarse. Cada paciente es un mundo, hay que ver sus condiciones, su historial, con lo que ha pasado con los padres, etcétera, para ver pues qué es lo más apropiado. Pero en general la tendencia hoy en día es que, digamos que acercarlos a todos estos posibles alergenos de manera temprana. Doctor, ¿cómo determinar que soy alérgica? Y de alguna manera considerarme una persona alérgica. Soy alérgica a... Porque una cosa es decir, tengo alergia. ¿El frío da alergia? No. No da alergia. No. Ok. El clima, es que soy alérgica. Llegué a Caracas, yo que viajo tanto, llegué a Caracas y me dio, qué sé yo, rinitis. ¿Eso puede pasar? ¿O es sí, una...? Eso sí. Porque, a ver, el paciente que es alérgico, ¿okay? Obviamente va a tener unos síntomas bien importantes, llamativos. La rinorrea, que es el moco por la nariz, va a tener congestión nasal, pero es algo que va a ser constante. El paciente lo va a sentir como que es algo normal. De hecho, a mí me da risa cuando los pacientes me dicen, no, es que esa es la gripe normal. Eso no existe, pues, o sea, tiene rinorrea. Pero es una rinorrea que no se acompaña de fiebre, no se acompaña de malestar. O sea, el paciente hace sus cosas normales, simplemente tiene su moquito, su obstrucción nasal, quizás tiene un poquito de dificultad para dormir, pero no interfiere de manera importante con sus actividades. El paciente hace sus cosas normales. Ahora,
Si tenemos estos síntomas, lo importante es verificar si de verdad es una alergia, porque hay muchísimas otras cosas que no son necesariamente alergias, y adicionalmente, y más importante aún, saber a qué somos alérgicos. Más allá del saber si yo soy alérgico o no, eso es muy fácil de diagnosticar con clínica. O sea, uno sabe, bueno, si este paciente tiene cara de alérgico, hay una cosa que nosotros llamamos la facies alérgica, que es un paciente que le vamos a ver ojeras, le vamos a ver un pliegue por aquí, por debajo de los párpados, que se llama doble pliegue palpebral. Es un paciente que hace el famoso saludo atópico, porque primero se toca la nariz y después es que da la mano. Tiene marquitas en la nariz porque se dobla constantemente la punta de la nariz. Eso es lo que llamamos, y es un paciente que luce como medio cansado. Eso lo llamamos facies atópica. Entonces uno dice, bueno, este debe ser alérgico. Pero yo no me puedo quedar en el debe ser. Hay que hacer los exámenes apropiados. Lo más importante es la prueba de alergia para determinar no solamente si el paciente es alérgico, sino a qué es alérgico, porque eso, mucha gente dice, yo soy alérgico al clima, al frío, a esto. No, ya va, hay que verificar cuál es la causa. ¿Por qué los pacientes cuando viajan dicen, no, es que yo cuando llego a Caracas me pongo mal? El problema es que en Caracas hay una concentración, por ser un valle, muy alta de ácaros y de otros pólenes. Entonces, si usted es alérgico a los ácaros o a los pólenes, al llegar a Caracas, evidentemente se va a poner peor. Si usted está en otra ciudad que es, digamos que no es un valle, sino que tiene más, el aire corre un poquito más libre, está cerca del mar, etcétera, probablemente sean otros alergenos los que tengan, digamos, importancia en ese caso. Mire, hay muchas preguntas, doctor, que nos llegan a través de nuestra cuenta @entrenoticiasgb. A ver, aquí están, ya va. Y ahorita más adelante vamos a hablar de esta prueba alérgica a los niños, porque con usted vamos a tratar expresamente a los niños, pero como no tildar a nuestros hijos de que mi hijo es alérgico, nació alérgico, no, ya va. Momentico, porque de repente el niñito come chucherías, por decir algo. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto más. Entonces, aquí está. Nairobi 281 dice, excelente tema, toda mi vida he sido alérgica y mi hijo heredó esto al 1000%. Es complejo vivir así porque incluso hasta el cambio de clima nos altera la piel como muchas pepitas. Sí, es así, porque lamentablemente ese clima, digamos que frío o cálido, va a hacer que proliferen ciertos antígenos, entonces el paciente va a tener mayor contacto con ellos y va a desarrollar la alergia. Muchas veces me preguntan, ¿es mejor el frío o el calor? Eso es muy relativo. En el calor se supone que los ácaros se desarrollan un poquito más rápido, ¿ok? Y el frío como que los detiene. Pero también el problema está del frío es que la humedad. Entonces la humedad hace que los ácaros también se desarrollen un poco más rápido. Entonces es como un balance ahí todo extraño. No es bueno ni lo uno ni lo otro. O sea, lo ideal es, digamos, un punto medio. Le escribe Los Beida y con esta pregunta vamos a ir a la pausa. Por favor, que el doctor aclare más lo del maní. Lo del maní. Lo del maní, cuando usted estaba hablando de los antígenos alimentarios. Bueno, la tendencia hoy en día es que para evitar alergias al maní o evitar hay que hacer una pronta incorporación del maní, más o menos a los 8 o 9 meses empezar a darle. Obviamente uno no le va a dar un maní a un niño pequeño que no dientes tiene, hay que darles mantequilla de maní o mantequilla de maní que es pasta, que es un poquito grasosa y eso ayuda un poco con el crecimiento, etcétera, pero en pocas cantidades, ¿okay? Para que el niño comience a degustarlo. Insisto, en nuestro país no es tan importante esto porque la incidencia de alergia al maní en nuestro medio no es frecuente. Eso nosotros no es un problema. En cambio, en países como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Europa, España, Inglaterra, que tienen un alto consumo de maní, ellos sí es bien frecuente. O sea, se habla más o menos de un 15-20% de la población que es alérgica al maní. Entonces, para ellos sí es un problema importante, para nosotros lo es, pero ¿cuál es la idea de esto? Prevenir. ¿Cómo lo hacemos? Dándole pequeñas cantidades de maní, o de mantequilla de maní en este caso, a los niños de manera temprana. 8 o 9 meses podemos comenzar en pequeñas cantidades para que el niño se acostumbre y adicionalmente se desarrolle la tolerancia, no vaya a desarrollar la alergia. Doctor, si nosotros estamos viendo que nuestros hijos tienen algunos cambios puntuales, de repente si le damos lechita se inflaman, hay unas características puntuales en piel que nos deberían llamar a nosotros la atención y llamarlo a usted y acudir a su consulta para que usted nos ayude, porque además el doctor Yoseli Torres es inmunólogo, alergólogo y es pediatra. Las lesiones en la piel realmente son un motivo de alarma de la mayoría de las mamás y se estresan mucho cuando ven los muchachitos con las pinticas o con más. A ver, primero, para considerarlo alergia tiene que ser repetitivo. Es decir, cada vez que yo le doy el alimento puntual, inmediatamente aparecen las lesiones. Eso es lo más importante. No es que a veces sí, a veces no, si le doy más cantidad le salen menos lesiones. No.
Eso no es así. Las alergias para considerar las alergias, tienen que ser repetitivas y tienen que ser reproducibles. Es decir, cada vez que yo le doy alimento, inmediatamente hace la reacción. Un máximo de 2-3 horas. Tampoco es que no, es que yo le di ayer leche y las lesiones las hizo 2 días después. No, eso no es alergia a la leche. ¿Qué pasa? Que hay otros elementos u otras patologías, otras condiciones que pueden desarrollar ese tipo de cosas. Lo primero, las intolerancias. Hay muchos niños, pequeños sobre todo, menores de 2 años, que son más bien intolerantes. Entonces, una cosa es intolerancia a la leche, a la proteína de la leche de vaca, intolerancia a la lactosa, intolerancia al trigo, intolerancia al gluten, que hace que el niño tenga lesiones de piel, que tenga síntomas mucho más leves que los de la alergia regular y que se mantenga y que sí son mucho más tardíos. Por otro lado, la mayoría de las infecciones virales hacen rash. La mayoría de las infecciones virales en niños hacen rash. Entonces, ¿qué es rash? Gracias. Es el eritema ese, que se pone en rojo en la piel, esas pepitas que aparecen. Entonces, a lo mejor el niño lo que tiene es un cuadro infeccioso que debe ser leve, no tiene gran cosa, no tiene fiebre, pero tiene las manifestaciones y que cuando come ciertos alimentos, digamos que se exacerba, porque hay alimentos que normalmente producen, pues, digamos, ciertas reacciones y entonces al combinar el alimento junto con la infección pueden desarrollar ese eritema, esas cosas rojas, esas lesiones rojas en la piel, esas pepitas, pero no necesariamente implican que el paciente sea alérgico. Eso simplemente es una reacción, digamos que por la sumatoria de la alergia más la infección, o que hay una intolerancia, o hay unas patologías que se acompañan de rash, pero no siempre es alergia. Entonces lo más importante es diferenciar. Si son inmediatas, probablemente sí es alergia. Ahora, para determinar que mi hijo o mi hija sea alérgico a, es un camino, o sea, eso es un proceso, no es que yo lo llevo al médico, doctor, le pasó esto, esta fue la manifestación, si comió o tomó esto. Ya hay unas pruebas que usted hace, ¿cómo es el tema de las pruebas? Sí. ¿Cómo determinar? Y usted oficialmente le dice a la mamá o al papá, su hijo o su hija es alérgico a. Claro. Lo primero es verificar la clínica del paciente, o sea, las manifestaciones que tiene para ver si de verdad parece o no parece alergia, porque como dijimos, hay muchas otras condiciones. Ahora, hay pruebas de alergia, existen varios tipos, hay unas que se hacen en piel, que son los famosos prick test, que son los pinchacitos que se hacen en la piel, que, a ver, se pueden hacer a cualquier edad. ¿Okay? Porque siempre hay la tendencia de los pediatras y de los médicos generales a decir, no, pero hay que esperar que el niño cumpla 3, 4 años para hacer. Se pueden hacer a cualquier edad. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, que las pruebas son incómodas, pues, porque son unos pinchacitos, entonces, bueno, uno prefiere esperar que esté un poquito más grande. Aparte de que en esa edad, como hay tantas condiciones, es difícil hacer la prueba y es una prueba que tiene que ser interpretada correctamente. Entonces, no todo el mundo está capacitado, no tanto para hacerla, sino para interpretarla. Por lo menos yo entrené a mi enfermera y en el hospital mi enfermera es la que hace las pruebas porque tengo muchos pacientes, pero el que las interpreta soy yo. Claro. O sea, el tema es interpretarlas correctamente. Ahora, también existen las pruebas en sangre que son mucho más fáciles porque es una prueba de sangre, o sea, un pinchacito. Bueno, sí, lloró el muchachito, pero es un pinchazo y ya. Y eso nos va a determinar, hoy en día tenemos pruebas bien sensibles, bien interesantes, que nos dan hasta 74, 72 alergenos al mismo tiempo. Entonces ahí tenemos alimentos ambientales, perro, gato, ácaro, polvo doméstico, queso, leche, todo está allí incluido en un solo pinchacito, ¿ok? Apenas hay que sacarle 2-3 cc al muchachito y ya con eso tenemos un resultado importante. También está que hay que interpretarlo correctamente. Pero esa es la prueba que, por ejemplo, los médicos generales o los pediatras generales hacen a los pacientes. Le piden la prueba de alergia, lo que antes llamábamos el RAST, hoy en día le decimos IG específica. Uno pide la prueba y uno luego interpreta el resultado. Eso es importantísimo que el paciente entienda que no todo lo que sale allí significa que él sea alérgico a todo, porque la mayoría de los pacientes son sensibles a una serie de cosas, pero eso no significa que sean alérgicos. Entonces, esa prueba, por favor, si usted la tiene en la mano y se la mandó a hacer su pediatra, no la interprete solo. Eso tiene que ser interpretado correctamente por el médico tratante del paciente. Doctor, Dayana Mons escribe, mi hija es alérgica al gluten y a la soya, ya comprobado, no se le puede dar en pequeñas cantidades o simplemente se elimina de por vida. Tiene 10 añitos. Cuando es alergia, si está comprobado, no se le puede dar, porque aún en pequeñas concentraciones va a desarrollar la alergia. Y lo peor es que cada vez va a ser peor, cada vez van a ser más graves las reacciones, entonces es preferible evitarlo. Ahora, por la edad, y eso es algún fenómeno que ocurre en pediatría, no en adultos, y ahorita ya la próxima invitada les hablaré un poquito más de adultos, pero en los niños
pequeños, cuando los niños comienzan a desarrollarse, que empiezan a incrementar su edad y cuando vienen a la etapa del desarrollo de la maduración hormonal, muchas de estas alergias pueden mejorar al punto que el paciente puede tolerar pequeñas cantidades o cantidades incluso moderadas. Muchas de estas alergias cambian con el tiempo en niños, no en adultos. Mi hijo en los últimos 3 años ha presentado en 5 oportunidades una alergia severa y se le ha presentado únicamente en el gimnasio. ¿Qué me recomienda? En el gimnasio hay que verificar porque puede ser una urticaria física, es decir, que esté relacionado con el calor o con el ejercicio intenso. Ese es un tipo de urticaria llamada urticaria física que se desarrolla por ciertos elementos y puede ser por el gimnasio. Hay que estudiarlo correctamente. Tigre Piso se ve cómo atacar de manera preventiva a un niño una alergia asmática en un cambio climático, o sea, en el día un calorón y de repente mucha lluvia y frío, y al niño le da un ataque de asma y de tos que se le tranca el pecho. El paciente tiene que estar controlado definitivamente. El paciente, si es asmático, tiene que saber, tiene que utilizar sus inhaladores. Los inhaladores con esteroide, la budesonida inhalado, es el tratamiento preventivo de elección en estos pacientes, que hay que utilizarlo. Sobre todo, si estamos seguros de que el clima lo afecta, utilice el inhalador por lo menos durante esta temporada que está lloviendo y después se le quita ya. Sobre todo con estos cambios de clima, ¿no? Que son tan Claro. constantes y tan... De repente tenemos impredecibles, sí. Y yo creo que tiene que ver mucho con el tema del cambio climático y todo esto, porque de repente, sí, de repente hay estos días amanece soleado, con un calor intenso y de repente esas lluvias que son inexplicables, ¿no? Tú no sabes ni cómo salir vestido, ¿no? Es así. Dice, mi hijo desde pequeño presentó rinitis y este cuadro le complicaba mucho hasta caer en disnea. ¿Cómo saber si es asmático o no? Puesto que los episodios de disnea solo aparecen cuando se le complica la rinitis y la congestión. El problema es que el asma es una complicación de la rinitis y entonces van juntas. Probablemente es asmático. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacerle una prueba que se llama espirometría o resistencia de vías aéreas periféricas, que lo va a interpretar el neumonólogo y decir, mira, sí es asmático. Si hay respuesta, es asmático. Pues es una prueba que se hace y ya nos da una respuesta bien importante y un acercamiento. Algo que usted ya había comentado y que quizás le puede responder a la señora Lina, si un niño al estornudar mucho y siempre tiene la nariz aguada, ¿es alérgico? Probablemente sí. Probablemente sí. Si eso es frecuente y ocurre más de 4 veces a la semana, sí. Ok, vamos a seguir revisando más comentarios que nos llegan. Se le sale mucho, dice, buenos días, bendiciones. Una pregunta, si a un niño se le sale mucho líquido por la nariz, sobre todo en la noche y en la madrugada por el frío, digo yo, ¿esto será alergia? Probablemente sí. Si interfiere con la calidad de sueño, si el niño no puede dormir y respirar adecuadamente, probablemente sí es alergia, si es más de 4 veces a la semana. Ahora, doctor, ¿qué pasa cuando no tratamos una alergia de este tipo? Por ejemplo, una rinitis alérgica. O sea, ¿qué pasa cuando no la tratamos? Excelente pregunta, porque eso es algo que lamentablemente, si no lo tratamos en la pediatría, entonces después le va a tocar a los de adultos seguirlo tratando. Las alergias avanzan, las alergias se complican. Hay una cosa que llamamos marcha atópica, que no es lo ideal porque no es lo que queremos que el paciente haga, pero ¿qué es la marcha atópica? Eso implica que un paciente que comienza con una alergia leve, con síntomas quizás de rinitis solamente, va a desarrollar otros síntomas peores cada vez que pase el tiempo y que no lo controlamos. Un niño que solo es rinítico, si no lo controlamos apropiadamente, puede desarrollar asma más adelante, luego puede desarrollar urticaria, puede desarrollar reacción a otros alimentos o desarrollar incluso reacción a medicamentos, lo cual es muy delicado porque si el paciente necesita el medicamento, ¿cómo se lo damos? Puede desarrollar ya problemas alérgicos mucho más graves, puede desarrollar anafilaxia, que es el peor de los casos, en el que puede tener ya dificultad para respirar cuando come o cuando tiene contacto con algún elemento. Hay otro comentario que le escriben de un bebé de 2 meses. A ver, ya va, déjame ver si lo consigo antes de ir a la pausa. Sí, sé que tenemos que ir a la pausa, pero dame chance. Dice, ¿puede un niño desarrollar la intolerancia de leche de 3 años de edad habiéndola tolerado hasta esa edad? Sí, sí la puede desarrollar porque la intolerancia no es una alergia, es un mecanismo diferente y si hay un constante contacto con ese alergeno puede ser una intolerancia que es transitoria, ¿ok? Que es transitoria, pero hay que identificarla y eliminar ese alimento por un tiempo. ¿Qué tan cierto es que los bebés de 2 meses con una caspa en su cuero cabelludo es porque son potencialmente alérgicos? A ver, hay algunos pacientes que desarrollan una condición a nivel del cuero cabelludo que se llama caspa del lactante, ¿ok? Que es, pues, digamos, normal. Ahora,
Cuando eso persiste en el tiempo, normalmente esa caspa del lactante se produce en niños muy pequeños, un mes, mes y medio, quizás 2 meses. Pero ya cuando son niños más grandecitos, que aparezca esto, ya eso pudiera ser un primer signo de dermatitis y si pudiera ser un indicativo de que el paciente potencialmente puede ser alérgico. Pero si es menor de 3 meses, puede ser normal, ¿ok? También depende mucho del tipo de cabello, de qué tipo de champú usan, el tipo de cosas que utilizan para la limpieza, etc. Carmen Leticia escribe que su nieto de 9 años nació con el síndrome Steven-Johnson. ¿Qué síndrome es ese, doctor? El Steven-Johnson es una condición en la que el paciente hace reacciones muy graves como de urticaria, pero muy graves, muy acentuadas, o sea, es bastante llamativo. Usualmente no pone en peligro la vida, pero sí es muy llamativo, el paciente se hincha, tiene lesiones eritematosas, rojas, las mucosas, etc. Esta señora va a tener a su nieto unos días con él en el campo. ¿Qué medidas debe tomar? Ella está escribiendo desde Camatagua, doctor. Hay que ver el niño, si ya está diagnosticado como un Steven-Johnson, debe saber cuáles son los disparadores. Lo más frecuente en este tipo de cosas son alimentos. Entonces, bueno, hay que evitar alimentos alergénicos, hay que evitar que el niño se exponga a cosas muy condimentadas o cítricos, ese tipo de cosas. En general, no hay que hacer tantas cosas, pero sí evitar que se exponga a estos alimentos muy condimentados, cítricos, alimentos alergénicos, piña, naranja, pescado, enlatados, ese tipo de cosas es lo que hay que básicamente evitar. ¿Qué pasa si nosotros tenemos unos niños, estamos en la playa? No sabemos que nuestros hijos son alérgicos al pescado, son alérgicos a los camarones, a los calamares, vamos a suponer. ¿Qué hacer si de repente empieza a tener una reacción? Salgo a la playa, no me llevo los medicamentos, yo ando con una mochilita siempre con medicamentos y el termómetro. Sí. O sea, no sé, yo ando como traumatizada, pero que no sé si está bien o está mal, pero bueno. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos en un viaje, en una playa, y resulta que le damos pescado a nuestros niños y se nos presenta una alergia, doctor? ¿Qué hacer? Hay muchos niños y adultos incluso que pueden hacer urticaria sin necesariamente ser alérgicos, ¿ok? Pueden ser una serie de elementos que se unen y hacen una urticaria, ¿ok? Entonces eso no es necesariamente significa que el paciente sea alérgico. Ahora, si esto pasa, lo primero es mantener la calma, no desesperarse. Si el niño no tiene dificultad para respirar, podemos con calma, ¿ok? Lo más importante es darle de entrada, o sea, sí, rápidamente, antialérgico. Hay que darle 3 o 4 veces la dosis habitual. La dosis habitual en niños es más o menos 5 cc. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar 15 cc. ¿De una? Sí, de una sola vez. O sea, a ver, lo voy a repetir. 15 cc. Eso está establecidísimo en las pautas de la Asociación Mundial de Alergia, que es una de las primeras causas que podemos utilizar para urticaria aguda. Darle 15 cc a falta de, por supuesto, de tener algo inyectado, pero uno no carga una ampolla encima. Pero un antialérgico es mucho más fácil. Cualquiera tiene por ahí un antialérgico, una loratadina, desloratadina, lo que sea. 15 cc, si es un niño. Si es un adolescente, un niñito más grande que pesa más de 40 kilos, 3 tabletas o 4, de lo que sea. ¿Ok? Es un niño pequeño y lo que tengo son tabletas, píquele en 2. Normalmente las tabletas, lo que le damos con los 5 cc, normalmente es 2,5 miligramos, que es la mitad de lo que tiene la tableta. Entonces, ¿qué agarra? Le das 2 tabletas, si es un niño pequeño, las machacas y las disuelves en agua, lo que sea, y se lo das al niñito. ¿Sabe feo? Sí, pero se lo das y le estamos ayudando al paciente. Eso es lo primero. Normalmente yo le digo al paciente, y les pongo en los récipes, cuando lo escribo, le digo, si el paciente tiene una emergencia, primero, dele 3 veces la dosis habitual, espere 20 minutos y me llama. ¿Ok? O llame a su médico, no va a llamar a mí porque si no es paciente mío, pero llama a su médico y le dice, doctor, le pasó esto y le di tal cosa. Probablemente ya en ese momento se le quitó o le mejoró por lo menos lo suficiente como para que puedan seguir su viaje sin mayor inconveniente. ¿Hay niños que pueden ser alérgicos a algún medicamento? Sí. ¿Cuando hay fiebre? Sí. La alergia a la reacción adversa o alergia a los medicamentos es frecuente, no tanto en niños es menos frecuente que en adultos, la doctora después hablará sobre esto, pero sí se puede presentar, por supuesto, en niños. Ahora, en niños, como se los damos normalmente en jarabe, el problema es que a veces no es alérgico el medicamento como tal, sino alguno de los componentes que le ponen al jarabe, porque muchos de estos jarabes tienen colorante, tienen azúcar, tienen otras cosas para ayudarlos a mejorar el sabor, etc. Entonces el paciente a veces es alérgico a los excipientes, es decir, a las otras cosas que contiene el medicamento, el jarabe, que no necesariamente es el medicamento. Entonces en esos casos hay que hacer pruebas para ver si de verdad es eso y le damos tabletas en lugar de darle jarabe.
Aquí hay un muchacho que escribe, David Jesús, dice que hay niños, no hay medicamentos que producen más flema y no los pensamos al suministrárselo a nuestros hijos, que están resultando efectivos, al ver que expulsan más flema, siendo esto lo contrario. ¿Puede darnos alguna recomendación? ¿Puede haber una alergia aquí? No, una reacción alérgica. Probablemente no. El problema es que si le estamos dando jarabes para la tos y esas cosas, va a botar la flema. El problema es que los niños pequeños, menores de 4 años, no saben manejar la flema. Los niños pequeñitos no saben expulsar, no saben escupir como sabe un adulto o un niño grande. Entonces, se les acumula y es peor la cosa, peor el remedio que la enfermedad. A los niños pequeños usualmente no le damos jarabes para la tos y esas cosas por esta razón. Mi niño de 6 años y mi niña de 9 siempre están con congestión nasal y tos, en ocasiones con fiebre. Se han hecho tratamientos, pero no mejoran. Pudiera ser alérgico. Es probable que tengan un cuadro alérgico, entonces esos niños hay que estudiarlos correctamente. Aquí hay un caso de una mamá que escribe, que dice: Angie Flores, a los 2 años mi hijo presentó un... Ya va, se me pierde, Dios mío, es que están entrando... Se me pierde este mensaje porque están entrando muchos. Dice, un prurigo estrófulo. Un prurigo. Ajá. Prurigo estrófulo. Tuvo una reacción exagerada a la picadura de insectos. Sí, eso es un prurigo. El prurigo es una condición que es eso, una reacción exagerada frente a las picaduras de insectos, que en lugar, o sea, lo pica el insecto y en lugar de hacer solo una pepita, hacen bastantes, hacen muchísimas. ¿Okay? Esa es una condición relativamente frecuente en niños menores de 4 años, pero bueno, con antialérgicos y cremitas hidratantes es suficiente para tratar. Luego le fue diagnosticado por un inmunólogo alergólogo como atópico, tiene 13 años y no es tan alérgico como hace años. ¿Puede cambiar esta condición? Sí, claro, los niños pequeños son mucho más susceptibles, porque claro, ellos no saben avisar, ellos no dicen las condiciones y su sistema inmunológico todavía está medio inmaduro. Ya cuando los niños crecen un poco más, mejoran sus condiciones. De hecho, dijimos hace rato que en una de las preguntas que hicieron, que un niño que es alérgico a algo, de repente al paso de los años puede desarrollar tolerancia a ese alimento o a ese medicamento porque su sistema inmunológico cambia, madura. Doctor, ¿una mamá asmática puede heredarle a su hijo el asma automáticamente? Mi hijo nació asmático. No automáticamente. Más o menos un 30-40% de probabilidades de que el hijo sea asmático. Ahora, a mí me gustaría escuchar de usted, porque ciertamente hay niños que van a vivir con la condición de ser alérgicos. Llegan a la edad adulta y van a ser alérgicos, producto de, bueno, ya de que los ha llevado al médico y tal. Hay dos cosas que a mí cuando yo hago temas de salud, a mí me gusta siempre tomar esto. ¿Cómo podemos hacer para tener una calidad de vida cuando ya nuestro alergólogo nos ha dicho, su hijo es alérgico a? ¿Cuál es la recomendación que usted como médico nos puede dar a nosotras, mamás o papás, para que nuestros hijos con esta condición tengan una calidad de vida? ¿Qué hacer? Porque este es otro tema que a mí me preocupa mucho, o me ocupa, mejor dicho, el tema de la medicación o la automedicación, cuando tenemos niños que automáticamente le decimos, toma esto porque seguramente eres alérgico a. ¿Qué pasa cuando lo medicamos y no es lo correcto? Sí. ¿Puede haber una reacción? Sí. Lo primero es saber qué es lo que tiene el paciente. Si de verdad es una alergia, y más importante aún, como siempre les digo, ¿a qué es alérgico? Si yo identifico la alergia correctamente y sé a lo que el paciente es alérgico, entonces no me tengo que preocupar por otras condiciones. A mí me da risa cuando los pacientes dicen, no, es que el niño es alérgico y yo le doy antialérgico. Ajá, pero ¿alérgico a qué? No, bueno, al ambiente, al cambio, al clima. No, ya va. O sea, tienes que identificar a qué es alérgico. A mí me han llegado muchísimos pacientes con unas dietas terribles, pero terribles. No es que él no come esto, no come esto, no come esto. Ay, ¿qué come? Agua, más o menos. Hace ósmosis, o sea, hace fotosíntesis. Porque no come nada el muchachito. Entonces esas mamás preocupadas porque no le dan nada o porque ese niño se desnutre, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Identificar la causa primaria. ¿Cuál es la causa de la alergia? La mayoría de las causas comunes de alergia, que en Venezuela, no lo hemos dicho, pero es importante decirlo, la primera causa de alergia son los ácaros, y eso es tanto para niños como para adultos. La primera causa de alergia son los ácaros, el 80% de los pacientes, en los estudios que nosotros hemos hecho, tanto en medios rurales como en medios urbanos, es ácaros. Entonces, si la alergia ambiental es lo más frecuente, nosotros tenemos como herramienta la inmunoterapia, que son unos medicamentos que lo que van a hacer es desensibilizar al paciente de lo que es alérgico. Entonces, si el paciente ya usted sabe que es alérgico y sabe que es alérgico, pregúntele a su médico si es susceptible o si es candidato a recibir inmunoterapia.
La otra cosa es tener, si ya yo sé que si el paciente es alérgico y lo tengo encima, lo que tengo es que tener mi kit de entrenamiento. Ya yo sé, el paciente ya debe estar entrenado, saber, ajá, tengo este clima, tengo esto, me pasó esto, ponte la bombita inhaladora si es asmático, tome el antialérgico cuando lo considere, pero sin automedicarse, o sea, siempre de la mano con la recomendación del médico especialista en este caso. Hay otra persona que le gustaría que usted aclarara lo del tema de que cuando el paciente tiene ojeras, es alérgico, lo había dicho, y es interesante. Sí, eso es lo que llamamos la facies atópica. Una de las cosas más llamativas son las ojeras, ¿ok? Un paciente que está ojeroso, un niño pequeño no tiene por qué tener ojeras de manera regular. Entonces, un niño que está ojeroso, que tiene doble pliegue palpebral, es decir, en la parte de abajo del párpado vemos como dos lineecitas en lugar de una sola. Okay, un paciente que tiene marcado una lineecita aquí en la punta de la nariz porque se la dobla hacia arriba, un paciente que tiene marcado también los pliegues aquí hacia abajo, que tiene cara de cansadito y que adicionalmente respira por la boca, o sea, un paciente que no está con la boquita cerrada, sino que está siempre así, con la boquita medio abierta, porque está buscando aire adicional. Esa es una facies alérgica, eso es probablemente un paciente atópico que tiene que estudiarse para descartar alergias. Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias por la invitación. Yo le voy a hacer una pregunta muy similar a la que le hice al doctor Jocelyn cuando comenzamos. Si en edad infantil yo no era alérgica, ¿en edad adulta puedo desarrollar alguna alergia? Sí, bueno, la alergia, como sabemos, es una condición poligénica. O sea, puede ser que la persona de niño tenía genes que lo predisponían y que no hubo desencadenantes para que esos genes se dispararan. Y en la edad adulta se expuso a ciertas condiciones ambientales y le activaron esos genes. Pero de que tú de repente no eras alérgico y de adulto te pusiste alérgico, eso no. Ahí entra el porcentaje del que hablaba el doctor en el segmento anterior, que si de repente uno de los dos, papá o mamá, era alérgico, sí, el 30% puede ser condicionante para que el niño sea alérgico, pero resulta que en edad adulta pues se puede reflejar. Claro, porque tú traes eso ya de niño. Si tú tienes por ejemplo, si es un solo progenitor que es alérgico, le va a transmitir un 30% de posibilidades a su hijo de que sea alérgico. Si son los dos progenitores, ya la condición o la predisposición genética aumenta un 70%. Pero para que eso se active, repito, tienen que haber condiciones que activen esos genes para que se expresen ciertas condiciones en el organismo y se dispare la expresión de moléculas inflamatorias y produzcan la alergia. Ahora, ¿hay alergias o casos puntuales que se van según la época del año, que se activan, que se hacen más frecuentes estas alergias? Por ejemplo, estoy leyendo mucho en adultos de rinitis, aquel goteo nasal. Sí, ¿hay épocas del año o hay una persona que puede vivir todo el año con esta condición? Sí, bueno, por lo general las personas que son alérgicas siempre refieren que tienen algunos meses del año donde se intensifican los síntomas. Eso, por ejemplo, siempre dicen que si de noviembre a octubre, de noviembre a marzo, se intensifica, doctora, porque en la época de meses de frío me da más alergia, me da más síntomas nasales. Bueno, realmente lo que tiene que ver eso con la época del año es que recordemos que hay un polen que baja del Ávila, que es el campimelao. Entonces hay una época del año que baja ese polen, que es la época de polinización, ¿no? Entonces este campimelao es lo que produce la alergia a los pacientes que son alérgicos al polen. Por eso es que se activan en una época del año. Otra condición que se ha dado frecuentemente, que sucede una vez al año, es el tema de las arenas del Sahara, que también muchas personas se activan cuando estas arenas nos están visitando. Recordemos que esos son ciclos anuales donde se levantan las arenas del África, pero esas arenas viajan del África y suben, ¿no?, a través de la atmósfera y viajan de un continente a otro. Esas arenas están cargadas no solamente de ácaros, están cargadas de microorganismos, de bacterias, de hongos, de detritus celulares. Entonces, toda esa cantidad de microorganismos o de minerales incluso llegan a nuestros países porque somos países tropicales y esos vientos justamente llegan aquí. Entonces, todo lo que son los países tropicales y los países del norte se ven afectados por eso. Entonces, una persona se hace más alérgica o, digamos, se expresa más esos síntomas cuando están expuestos a esas dos condiciones del año. Ahora, doctora, ¿cuáles son los principales síntomas que puede presentar una persona con alergia?
Bueno, básicamente en adultos y en niños son los mismos síntomas. Tenemos lo que es la congestión nasal, el goteo nasal, pues sobre todo esa, lo que llaman rinorrea hialina, que nosotros llamamos ese goteo transparente, cristalino, prurito, que es la picazón en los ojos, la gente siempre amanece que los ojos que le pican, eso también es muy frecuente, urticaria, que es las lesiones en la piel o punticos que salen en la piel. Son básicamente las manifestaciones son iguales en niños y en adultos, ¿no? Ya cuando una persona tiene eso recurrente, se torna ya un poco incómodo para su desarrollo, digamos, en sus actividades diarias. Entonces, si un paciente tiene demasiado congestión nasal, pues incluso hay limitaciones para asistir al trabajo, si es asmático, las limitaciones para, ¿me entiende? Entonces, esos son los síntomas que realmente el paciente presenta. Ahora, cuando hay alergias en edad adulta, por ejemplo, con el tema de la alimentación, también se puede presentar un caso como lo decía al inicio de la entrevista, que de repente yo no era alérgica a tal alimento y después de un tiempo soy alérgica a este alimento. Bueno, en ese caso, lo que pasa es que, como bien lo explicó el invitado anterior, el doctor Joseli, existe en alergología el concepto de la marcha atópica. Okay. Entonces, la marcha atópica significa que tú vas a tener síntomas o que hay una evolución natural de la enfermedad. Si tú naces atópico y una condición genética que eres atópico, tú según la edad vas a ir presentando diversos síntomas, ¿no? Entonces, de niño tú eres alérgico a los alimentos, sobre todo a la leche, y al gluten, por ejemplo. Sí, no, y al polvo domiciliario. Pero cuando el niño ya está expuesto y sale al kinder, está expuesto a otras cosas, entonces es alérgico a los ácaros externos. Después, cuando tiene como 10 años, es más asmático. Cuando cambia, digamos, y llega a la adolescencia, esa asma se mejora y empieza en la edad adulta lo que es la alergia alimentaria. Pero es la misma alergia, porque lo que pasa es que la alergia tiene distintas manifestaciones según la edad y según el sistema donde se exprese. O sea, la alergia se puede expresar a nivel gastrointestinal, a nivel de piel, a nivel respiratorio. Entonces una persona dice, bueno, yo nunca fui alérgica al alimento. No, pero es que usted era atópico. Entonces, en la marcha atópica, de niño tenía dermatitis atópica, pero de adulto no vas a presentar dermatitis, vas a presentar alergia al alimento. Es un paciente que ya tenía una condición genética. Y en edad adulto, del adulto mayor, personas de avanzada edad, doctora, también por lo general... ¿Es peor? ¿Es más grave? No, la alergia, la marcha atópica, lo que refiere es que a la edad adulta los síntomas mejoran. Sin embargo, hay una condición importante que se describe como el asma del anciano. Esas son lo que más básicamente presentan las personas mayores. Okay. Pero de resto, que si tiene sinusitis, que si tiene rinitis, que eso no es lo que más frecuente a la edad de adulto mayor. Ya que lo menciona y me parece interesante, cómo identificar el tema del asma del anciano. ¿Es normal? ¿A partir de qué edad más o menos Mira, ocurre? de los 60 años, pues ya una persona que de repente no presentaba ningún síntoma, presenta los primeros síntomas de asma. ¿Y cuáles son? Los mismos, sibilante, congestión, dificultad para respirar. Okay. O sea, es lo mismo, digamos, igual que otras manifestaciones de asma a cualquier edad, pero con la salvedad de que se presenta a esa edad. A ver, vamos a revisar algunos comentarios que nos llegan, porque son muchísimos, a través de nuestra cuenta, @entrenoticiaseb. Oscar Sánchez escribe, en senderismo normalmente y de forma preventiva, algunos grupos dan la instrucción de tener loratadina o un antialérgico en la mochila a las personas que practican senderismo. Sí. La pregunta es correcto? ¿Cualquiera puede usar si se genera una alergia? Sí, bueno, porque la primera indicación claro, si está seguro que es una alergia, puede usar su antihistamínico, porque el antihistamínico lo que va a hacer es bloquear los receptores que liberan la histamina. O sea, ese es como el primer paso, el primer tratamiento para liberar los síntomas o para disminuirlos. Okay. Entonces sí es necesario tener precauciones. Eso igual que cuando uno se va de campamento o senderismo, también por lo mínimo debería tener también algo para el dolor, para el dolor de cabeza, o sea, son como precauciones necesarias. Ok. A ver, escribe Mari Rojas, yo siempre he sufrido de alergia que va junto con rinitis. Mi pregunta es, últimamente o desde hace 15 días me han salido urticaria en el brazo. ¿Esto tiene que ver con la alergia? Sí. Tiene que ver con la alergia, porque la alergia se puede manifestar en más de un sistema al mismo tiempo. Por lo general, lo que sucede es que cuando hay una expresión en una parte del cuerpo, cuando hay mucha rinitis o asma,
las lesiones en piel, que es la dermatitis o la urticaria, se apagan, porque se expresan básicamente un solo sistema a la vez. Entonces, aquí hay varias preguntas, doctora. ¿Puede hablar del síndrome Sjögren? ¿Lo dije bien? Sjögren. Sí, Sjögren. ¿Es producto por alergia o no? ¿Y con qué médico puedo tratarlo? Bueno, no, el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por resequedad o cerosis, que es el nombre técnico, de las distintas mucosas. Puede ser distinta ocular, en la boca, en la vagina, entonces todas las mucosas se van resecando. La persona siente en el ojo como que tuviera arenilla, en la boca no puede comer, por ejemplo, un almuerzo, si no tomar agua, una galleta no se la puede comer porque no tiene la saliva necesaria. Y bueno, y aparte de eso que tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, esto no es producto de las alergias, esto es un producto de una enfermedad autoinmune. ¿Que usted puede tratar? Sí, esa es la pregunta que le dice el paciente, ¿no? ¿Qué médico lo puede tratar? Bueno, lo puede tratar un inmunólogo o un reumatólogo. Cualquiera de los dos médicos están capacitados para ver ese tipo de patología. La señora Solángel en Carabobo, Los Guayos, dice, me da piquiña en los ojos y empiezo a estornudar. ¿Esto es alergia? Le pregunta. Si la condición es repetitiva, varias veces a la semana, sí es alergia, probablemente sea alergia. Sobre todo el tema de la alergia es que la gente se da cuenta de que cuando está expuesto a algo, es cuando empieza la piquiña. ¿Cómo determina usted que un paciente en edad adulta es alérgica, doctora? ¿Usted o alérgico? ¿Usted va a una consulta, que hace una prueba? Sí, ¿Igual que el niño? Igual que el niño. O sea, nosotros, por ejemplo, paciente me llega una condición de rinitis, ¿qué es lo que se hace? Se trata de la siguiente manera. Se mandan a hacer unas pruebas generales para ver cómo están los eosinófilos, que es una hematología completa, para ver qué tanto grado de eosinófilos tiene, que es una de las células que producen, que actúan en las alergias. Y después se hacen las pruebas alérgicas, pues depende del interrogatorio. Hay que especificar bien a qué dispara, si es alimentario, si es aeroambiente, pero para ver cuál antígeno es lo que desencadena la alergia en paciente, hay que hacerle las pruebas PRIC, que son las pruebas alérgicas, donde sobre la piel se colocan distintos antígenos y con una pequeña laceración, el que dé respuesta positiva es donde se pone eritematoso. Y allí se sabe específicamente a qué el paciente es alérgico y uno manda el tratamiento en consecuencia. ¿La alergia se cura? ¿Puedo vivir con esto? Bueno, la alergia es una condición poligénica, es decir, que varios genes hacen que el paciente sea predispuesto, ¿no? Y si el paciente está, digamos, inmunológicamente controlado, el paciente no va a tener alergia, ¿no? Porque claro, va a tener los genes, pero si no hay nada que le desencadene o que le activen esa actividad de los genes, el paciente no va a tener esos síntomas. Ahora, ¿cómo se cura? Bueno, mira, lo que está más indicado para un paciente alérgico es hacer la desensibilización a través de las pruebas, a través de las vacunas que llaman vacunas o realmente son inmunoterapia, ¿no? Que es tratar de acostumbrar, o sea, lo que hace la inmunoterapia es cambiar la expresión de la molécula que reconoce el antígeno, la cambia y cuando llega el antígeno, la molécula no la reconoce y no se disparan los síntomas. Entonces ahí sí tenemos una cura de la alergia. ¿La artrosis ya diagnosticada se altera por un proceso alérgico? No, la única condición que yo podría ver en la artrosis es que la artrosis es un desgaste normal que sucede en los huesos, pero que es doloroso. Entonces el paciente tiene que estar sometido a tomar muchos AINES y esto pudiera hacer que el paciente exprese alergia a los AINES, pues. ¿Qué valores, le pregunto a la señora Carmen, qué valores se alteran o pueden alterarse en nuestro organismo producto de las alergias y qué alimentos provocan el aumento de eosinófilos? Lo que más produce, bueno, los valores son la IgE total, esos son pruebas que los manda ya el alergólogo, ¿no? Según lo que dice el paciente. Pero los valores que en teoría están alterados serían la inmunoglobulina E total, también está la inmunoglobulina E específica para los distintos antígenos, eso también está alterado. Puede estar alterado también los eosinófilos.
Bueno, también puede haber una parasitosis porque la respuesta inmunológica que hay para los parásitos es la misma que hay para las alergias. Entonces también se le manda a hacer un examen de ese. Claro, esas son cosas que ya uno va direccionando según lo que el paciente va diciendo. La señora Marilyn Somasa le escribe que tiene 61 años y desde los 7 años ella fue asmática crónica. En su edad de adulta casi no tenía síntomas y ella pensaba que estaba curada. Desde hace 6 años aproximadamente comenzó a padecer de severas crisis hasta hoy. No hay un día que no me dé unos bombazos y hasta nebulizaciones. Esto es terrible. ¿Por qué suceden estos altibajos? ¿Tendrá que ver con la edad o con los alimentos? Le pregunta. Sí, lo que hablamos ahorita, ese es el asma de la edad adulta. El asma de la tercera edad, eso está descrito, se trata básicamente igual que cualquier asma, pero en el caso de la señora, o sea, recordemos que la alergia es un estado proinflamatorio. Habría que ver qué otras patologías tiene la señora que la está inflamando o la mantienen en esa condición inflamatoria. Entonces, digamos, se nivela el sistema inmunológico, se disminuyen los niveles de inflamación. O sea, si la persona es hipertensa, es diabética, esos son estados proinflamatorios que pueden también condicionar que ella tenga más expresiones y si es obesa también. La señora Ernestina López dice que ella es diabética, sufre de tiroides y de tensión, tiene 4 hernias en la cervical, toma mucha pastilla para estas patologías, pero desde hace 6 meses tiene alergia más que todo detrás de las orejas y en ciertos sitios de la espalda. Tiene 64 años y ella pregunta que si esto le puede pasar producto de tanto medicamento que está tomando. Sí, puede pasar producto de tanto medicamento que está tomando, sobre todo de los AINES, porque tiene la patología que tiene problemas de tiroides, dice, y hipertensión y bueno, también tenemos que tener claro que hay medicamentos antihipertensivos que producen rinorrea. Aquí hay una persona que escribe, ¿cómo se sabe si yo estoy sufriendo de alergia al gluten? Que hasta cualquier galleta de estas con fibra le provoca inflamación intestinal. Bueno, eso es lo que hay que hacer un estudio de la disbiosis, ¿verdad? Hay que estudiar la microbiota, y realmente ver si es un problema de gluten o un problema o sea, hay que ver qué tipo de alergia es, porque recordemos que las alergias se dan por 2 mecanismos, la que es rápida y la alergia que se da posterior a 2 o 3 días. A veces la gente no asocia un alimento que come, porque la manifestación no necesariamente tiene que ser el mismo día. Doctora, mire, aquí estoy leyendo muchos comentarios de personas en edad adulta que hablan de que tenía esto y se me ha agravado, muchos comentarios. Cuando una persona ya está diagnosticada o está catalogada con que es alérgica a, empieza a tomar medicamento para tratar esta patología. Puede llegar un momento de su edad, en edad adulta obviamente, que puede volverse inmune a un medicamento, que llega un momento que el cuerpo ya rechaza este medicamento y la alergia se puede agravar. Sí, los medicamentos cuando son consumidos de forma crónica, por ejemplo, medicamentos para el dolor, que es lo que pasa, que llega un momento en que el organismo va a utilizar otras rutas de dolor porque ya el medicamento ha sido tanto el uso que ya el analgésico no le hace. Eso igual también pasa con muchos antihistamínicos. Hay gente que usa antihistamínicos por X antihistamínico, que no va a nombrar ninguno, pero no, ya tomaba eso y ahora no me hace nada, tiene que cambiar la marca o tiene que cambiar de molécula para que le haga el efecto antihistamínico que antes le hacía otro medicamento. Los pacientes con tratamiento de cáncer, por ejemplo, tenemos un caso de una persona que está presentando reacción al medicamento, reacción en la piel. ¿Es producto del cáncer, producto del tratamiento? ¿Cuál es la recomendación que le puede dar? Bueno, en este caso hay que definir bien si la urticaria que tiene el paciente es de producto de la enfermedad de base, que en este caso el cáncer, o si es del medicamento. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la urticaria y las lesiones en piel es una manifestación muy frecuente en pacientes con cáncer. Entonces hay que hacer una buena entrevista, digamos en consultorio, para determinar en qué momento se inició con esta urticaria. Probablemente sea una manifestación de la misma enfermedad y no necesariamente de los medicamentos, porque esos medicamentos a veces los dan con esteroides y básicamente, o sea, no deberían por qué activar una urticaria. Entonces, más bien pienso que es producto de la patología de base. Habría que ir al oncólogo a ver si el cáncer está controlado, en qué estatus está, en qué fase, como ese. Claro. Doctora, dejábamos una pregunta abierta y yo quiero saber si el estrés me puede generar alergia.
Sí, bueno, el estrés sí, o, pues. o la molestia, que de repente tú ves a la persona que automáticamente dicen, bueno, vamos a entrar a una entrevista de trabajo y automáticamente, doctora, la manifestación en la piel es inmediata. Sí, sí, suele suceder. Suele suceder porque hay una relación. Lo que pasa es que los estados de ansiedad y estrés son estados proadrenérgicos y a nivel del sistema nervioso central hay un estado noradrenérgico activo y esto libera manifestaciones en piel. Entonces, en este caso, se le da tratamiento al paciente para la alergia, ¿verdad? Se inmunomodula, digamos, se trata de apagar todos los sistemas que estén disparando el estrés y lo más importante en este paciente es el manejo de las emociones y el manejo de estrés. Hacerlo consciente, ¿no? Sí, hacerlo consciente y eso se trabaja de manera muy efectiva, por ejemplo, con la neuroterapia. Ok, ¿cómo es esto? La neuroterapia es una técnica que usa el neurofeedback, ¿verdad? Donde a través de modificación de la onda cerebral, el paciente pasa de un estado ansioso, noradrenérgico, y a través de ciertas técnicas el paciente libera ese estado noradrenérgico y pasa a un estado de calma. Entonces, eso es lo que hace la gente que trabaja con neurociencia, ¿no? De hecho, nosotros trabajamos en un equipo donde hay neurocientíficos y le aplicamos la técnica. Muchos de los pacientes que yo tengo por alergia o por enfermedades autoinmunes, los refiero para allá porque todas estas enfermedades inmunológicas, incluso reumatológicas, se activan o se agravan por el nivel de estrés, por ansiedad, por estrés. Entonces, si el paciente, tú le puedes dar la mil cantidad de medicamentos y tenerlo bien regulado inmunológicamente, pero si el paciente dispara o mantiene ese estado noradrenérgico, el paciente no va a mejorar. Entonces siempre por ejemplo, en mi caso lo trabajo en equipo, para que por eso que también sale esto de la psiconeuroinmunología, que es la conexión psicológica, neurológica e inmunológica. ¿Ves? Claro, va todo relacionado, Va ¿no? todo relacionado. Pero en este caso no trabajamos con la psiconeuroinmunología, así trabajamos, yo lo trabajo en la consulta, sino lo trabajamos a nivel neurológico con la neuroterapia. Y es súper efectivo. O sea, ya en pocas sesiones el paciente, al bajar el nivel de ansiedad y de estrés, las manifestaciones inmunológicas, tanto reumáticas o, de hecho, nosotros vamos a empezar un trabajo con pacientes con fibromialgia, que también se usa para el dolor, esta técnica, porque la fibromialgia, como es tan, digamos, una enfermedad tan dolorosa, el paciente tiene que usar muchos medicamentos y a veces hasta de tanto uso, el uso crónico, no le hace ni siquiera lo pierde la efectividad del medicamento. Entonces lo estamos trabajando con la neuroterapia y nos ha ido muy bien con la combinación de ambas especialidades. Hay una pregunta, dice, mi hija es alérgica y se le inflama mucho los cornetes. Ha tomado varios medicamentos con antialérgicos y solo son paños de agua caliente. Esto vuelve, ahorita la llevé a un otorrino y voy a probar otro tratamiento. Ya no sé qué hacer. Bueno, lo que pasa es que fíjate, el tema de los cornetes es que ellos hacen hipertrofia de cornetes cuando hay mucha exposición al antígeno. O sea, porque el cornete tiene una función, ¿verdad?, que es de, obviamente, calentar el aire, todo esto. Pero si el paciente es alérgico al ácaro, tú le puedes poner el inhalador o el esteroide y él va a bajar. O sea, él va a bajar, digamos, el tamaño del cornete. Pero como va a estar expuesto continuamente a ese ácaro, ese cornete vuelve a hipertrofiarse. Entonces, lo más ideal cuando, por ejemplo, en el caso del otorrino, ya lo van a operar porque ya tiene obstrucción de 80%, es hacerle un tratamiento con un alergólogo previo con el uso de la inmunoterapia. Cosa de que el paciente cuando se exponga al ácaro ya no tenga esa reacción inmunológica, el otorrino pueda trabajar la hipertrofia de corneta a través de cirugía o en caso de que lo amerite, pero ya no le va a volver a crecer porque no va a tener esa respuesta exagerada. Sufro de una tos alérgica desde hace bastante tiempo. He consultado a muchos médicos y aún continúo con tos. La misma me da con picazón en la garganta. Para determinar qué me da esta tos, ¿debería hacerme pruebas alérgicas?, le pregunta Laura. Pues sí, tiene que ir a un alergólogo para que le hagan las pruebas alérgicas, porque puede ser una manifestación de alergia a algún alimento, o no necesariamente alimento. Puede ser que el paciente esté expuesto a algún antígeno ambiental que no se ha dado cuenta, pero cuando empiezas el interrogatorio te das cuenta que el paciente... Doctora, ¿qué recomendación nos puede dar a nosotros en edad adulta para tener una calidad de vida si ya sabemos que somos alérgicos a? Bueno, primero que nada, la inmunomodulación. ¿Qué es la inmunomodulación? Es tratar de que el sistema inmunológico no esté en hiperalerta, o sea, extremadamente hiperreactivo, ¿no? Esto se logra cuando el paciente
tiene una buena microbiota, ¿verdad? Come alimentos sanos, no come alimentos procesados, elimina de su dieta los alimentos proinflamatorios o que a él le producen la alergia, ¿verdad? Las recomendaciones también sería, si es alérgico al ácaro, por lo menos al polvo, no tener en exagerado cúmulo de cosas en el cuarto, tener un cuarto minimalista completamente, no usar cortinas, sino más bien persianas para que las puedan lavar. Cuando limpien, no levantar el polvo con escoba, sino más bien limpiar con un trapo húmedo, ¿no? Y cuando es época de polinización, no tanto aquí, porque, bueno, pero sin embargo, no dormir con las ventanas abiertas, porque si vive muy cerca del Ávila, eso va a ser producto de alergia. Y si el paciente usa aire acondicionado, tiene que hacer un mantenimiento muy estricto del aire acondicionado, por lo menos mínimo. Mínimo normalmente son 3 meses, pero si el paciente es alérgico yo lo pongo menos, 2 meses, 1 mes, porque claro, el cantidad de polvo, entonces tú prendes el aire y se dispara esa cantidad de ácaro. Claro. Si el paciente vive en una zona calurosa, primero no dormir con aire acondicionado, pero bueno, si no puede, no puede. O por lo menos si duerme con ventilador, limpiar las aspas diarias.